Les doy la bienvenida a esta charla abierta, les agradezco que estén hoy acá y espero que pueda despertarles algo nuevo esto que les voy a compartir. En principio quiero contarles que mi experiencia en el estudio del sánscrito no nace a raíz de una búsqueda académica, sino que mi búsqueda fue una búsqueda de respuestas a una especie de lo que yo llamaba en una época una angustia existencial. Descubrí que en Oriente, a esa sed de conocer qué es la realidad, esa necesidad de respuesta sobre el sentido de la vida, en Oriente la tienen bien identificada esa angustia, y la respuesta que ellos dan trasciende la psicología, va más allá de la neurosis de la persona y ofrece una tradición de conocimiento de sí mismo, que por supuesto incluye al yoga, y esa tradición fue comunicada a través de la palabra por milenios, hasta que en un momento se plasmaron en textos escritos, y el idioma en el que ese conocimiento se plasmó es el sánscrito. Es decir, que mi aproximación no es académica en el sentido de cómo se estudia el sánscrito en la filología, y debo decir que no soy una erudita del sánscrito. Así que de hecho lo que me propongo hacer en esta charla es llevarlos hasta la orilla de ese gran océano de conocimiento, como si fuera apenas a mojarse los pies. Y quisiera poder transmitirles ese fueguito de la motivación que de repente hace que uno se embarque y quiera salir a navegar o meterse un poco más hondo. La cultura de la India ha desarrollado un extenso abanico de ciencias de la interioridad y tecnologías de la experiencia para el acceso a otros estados de conciencia más elevados que el de la cotidianidad. Es un cuerpo de conocimiento y técnicas seleccionadas de siglos de práctica de indagación personal, empírica, acerca de la naturaleza de la conciencia. Estos testimonios y las personas que experimentaron estas prácticas son recordados, pero no se transformaron en cánones o códigos de ley o historia de antiguas revelaciones como en el caso de Occidente, sino que se tomaron como guías para la transmisión de la experiencia y su poder transformador. Su verdad debe ser redescubierta y experimentada por cada persona. Se trata de un conocimiento encarnado. Por eso no se trata de creer, sino de ver, en el sentido de que esa visión pueda ser transmitida y vista. Su poder, es decir, que el estudio del sánscrito es una llave maestra que abre el acceso a una sabiduría que está encriptada y proviene de una cultura que está muy tempranamente fue codificando la comprensión acerca de la naturaleza de la realidad, como el yoga, el Vedanta, el Ayurveda, el Jyotish, etc. Y es por eso que tiene relevancia, no como un mero placer intelectual, sino también como una base para profundizar en el conocimiento de sí. La cultura occidental está muy acostumbrada a traducir y mapear los conceptos orientales como una forma de digestión. Esto es lo que provoca un problema, porque uno no diría que cuando un tigre, por ejemplo, mata a una presa y se la come, los dos animales cambian para mejor, sino que uno se vuelve parte del cuerpo del otro. Y esto se da particularmente cuando se traduce en conceptos, los conceptos dhármicos, por ejemplo, a lenguas occidentales. Esto lo que acaba haciendo, que en mayor o menor medida sucede siempre que se da un encuentro de culturas donde hay una que tiene mayor poder que la otra, pero en el caso del sánscrito lo que se pierde en las traducciones es mucho más que el significado de las palabras, y esto es lo que vamos a ir develando. Lo primero que me gustaría proponerles es que miremos qué sucede con el lenguaje. Cuando nos ponemos a observar, vemos que cada cultura crea representaciones o distinciones por medio de su lengua para nombrar aquellos objetos o conceptos que percibe como existentes.
Es decir, la palabra nombra aquello que es, ya sea en un plano de lo real o lo imaginario. Pero si no hay palabra para nombrarlo, es porque no existe para mí o para mi cultura. Por ejemplo, se dice que los esquimales tienen muchos términos para referirse a la nieve y sus diferentes texturas o cualidades. Algo que para nosotros es simplemente todo lo mismo, solo nieve. Es decir, que para ellos existen distinciones que para nosotros son imperceptibles. Y eso se refleja en la lengua, las diferentes palabras para esos diferentes tipos de nieve, que si las tuviéramos que traducir al español, todas serían traducidas con la misma palabra, nieve. Existen innumerables términos sánscritos que no son traducibles en su exacto significado, simplemente porque no fueron concebidos conceptualmente en nuestra cultura. Lo que nosotros llamamos mente, por ejemplo, tiene en sánscrito diversos términos, ya sea si nos referimos a la mente cognitiva, a las emociones o a la percepción de los sentidos. Y esto es solo un mínimo ejemplo. Esto ha representado un problema porque las primeras traducciones de textos clásicos, como los Yoga Sutras de Patanjali, por nombrar alguno con el que quizás ya están familiarizados, fueron realizadas por lingüistas que poco conocían de la tradición de enseñanza y tuvieron que optar por una palabra entre muchas posibles, con lo cual mucho del sentido original se fue perdiendo. Entonces, uno de los motivos principales para estudiar sánscrito es el de poder tener un acceso más directo, más independiente y más profundo a los temas que nos interesan y poder comprender los matices, las sutilezas y también poder tener herramientas para detectar las posibles distorsiones en la comprensión que siguen dando vueltas hasta hoy. Un poquito de historia como para contextualizar. La India se caracteriza por ser una de las regiones más antiguas de la Tierra en términos de civilización, de desarrollo de las poblaciones, y una de estas civilizaciones más antiguas se conoce como la civilización del Valle del Indo. India se llama India justamente por el río Indo. Cuando los persas llegan a India, llaman a este río Sindo, luego cae la S y queda Indo. Pensemos que la India antigua era un territorio mucho más extenso de lo que hoy en día es, y todos estos países formaban parte de ella, con lo cual Buda nació en India, Rumi nació en India, etc. Los primeros registros que tenemos de estas civilizaciones muy antiguas son de antes de Cristo, aproximadamente 2000 antes de Cristo. O sea que en principio el sánscrito es una lengua muy antigua y una de las características del sánscrito justamente es su antigüedad. Pocas lenguas han logrado llegar hasta nuestros días de una forma tan presente, tan intacta, y lo más cercano es el chino, pero así todo es un poquito más reciente que el sánscrito. La India hoy en día tiene 22 lenguas oficiales. En la región del centro se habla sobre todo el hindi. El sánscrito es una lengua oficial, por ejemplo, y cuando pensamos en el sánscrito pensamos en la sistematización de una lengua que se hablaba sobre todo en el centro y norte de la India. La primera distinción que debemos tener presente cuando nos proponemos estudiar un idioma es la diferencia entre la lengua y su escritura. Esto es aún más relevante en el caso del sánscrito, debido a que el sánscrito es la lengua con la tradición oral ininterrumpida previa a la escritura más larga que se conoce. Por lo tanto, no debemos confundir el idioma sánscrito con el sistema de escritura. Dentro y fuera de India se acepta al Devanagari como el sistema de escritura más apropiado para escribir en sánscrito, sobre todo en textos académicos o internacionales.
Pero el alfabeto Devanagari no es de uso exclusivo del sánscrito, se usa también para escribir el hindi, por ejemplo, el actual idioma oficial de la India, y otros idiomas índicos. Se supone que originalmente en India se adoptó el Devanagari como sistema de escritura porque permite representar gráficamente los sonidos originales con mucha exactitud. Hay que tener presente la gran importancia espiritual y religiosa que se le adjudica en el sánscrito a la perfección de los sonidos. Cuando hablamos del sánscrito principalmente, existe una clasificación muy habitual que es hablar del sánscrito védico y el sánscrito clásico. Los famosos textos conocidos como Vedas, quizás hayan escuchado esta palabra, Veda, significa conocimiento. Son textos que en un primer momento fueron orales. Es muy importante incorporar esta idea porque no existía el alfabeto escrito en un primer momento. Entonces, todo lo que se transmitió ha sido de modo oral, de maestro a discípulo. Entre escuelas y estudiantes se ha transmitido todo de modo oral. Y aquí hay algo interesante a ser resaltado, y es que en sánscrito a estos textos védicos se los llama shruti, que significa aquello que fue escuchado. Es decir, que estos textos no son de la autoría de ningún ser humano, sino que fueron escuchados por los rishis, los antiguos sabios yogis en meditación. Fueron de alguna manera downloadeados por los yogis por medio de una escucha intuitiva, como lo que sería considerado hoy como una canalización. También si lo pensamos desde el punto de vista occidental, personas como Carl Jung o Freud, por decir un ejemplo del campo de la psicología, o Newton o Einstein, en algún momento fueron receptores de un tipo de conocimiento acerca del ser humano o del mundo que nunca había sido formulado antes. Newton no inventó la gravedad, simplemente vio, experimentó esto con la famosa caída de la manzana en su cabeza y luego formuló la ley. Esto es lo que significa la palabra rishi, sabio. Es la persona que ve, que tiene visión. Estos rishis, debido a su entrenamiento en disciplinas yógicas y meditación, fueron como antenas receptoras de los mantras védicos que luego fueron transmitidos oralmente de generación en generación. El sánscrito es una sistematización, un perfeccionamiento de uno de los dialectos de la lengua védica, o sea que deriva del védico. Esta sistematización la hizo Panini, un sabio lingüista que vivió en Gandhara, una región histórica que corresponde al sureste del actual Pakistán, después de la época de Buda, entre el siglo III y IV a.C. Panini observa cómo esta lengua hablada y lengua culta de su época y fija como la forma definitiva de la gramática sánscrita. En este sentido lo teoriza, es como un védico teorizado, y a este producto nuevo le va a llamar sánscrito, se va a llamar sánscrito y a partir de ahí va a quedar a lo largo de los siglos. De hecho, el término sánscrito nunca fue utilizado por Panini, sino que recién en el siglo V va a comenzar a nombrarse a esto que sistematización Panini y se lo hizo y se lo va a comenzar a llamar sánscrito, que significa perfecto o perfeccionado. La intención es la preservación en estos gramáticos, es transmitir todo lo más fiel posible lo que los antiguos yogis vislumbraron. Los yogis no hacían solo yoga o posturas de yoga y meditaban, sino que también se dedicaron al estudio del lenguaje, al estudio del sonido y le dieron mucha importancia al sonido. Sabemos que pasó mucho tiempo hasta que el sánscrito se convirtió en una lengua escrita y por eso los pandits, los eruditos de la lengua, desarrollaron sofisticados métodos de memorización y control y recitación.
Se cree que pasaron varios siglos antes de que el sánscrito se pusiera por escrito. Los primeros documentos sánscritos escritos son algunas inscripciones de los primeros siglos después de Cristo, así como fragmentos de manuscritos de dramas budistas escritos sobre hojas de palma, descubiertos en Asia Central y fechados hacia los siglos 3 o 4 después de Cristo. Si tomamos en cuenta la antigüedad de la literatura védica y la aparición relativamente tardía de los documentos escritos, podemos inferir que la literatura védica y sánscrita antigua que nos ha llegado se transmitió oralmente a través de tan solo la memoria a lo largo de los siglos. La memorización de los Vedas, con los métodos de recitación que vemos hasta hoy en día, confirma este hecho. La escritura no se convirtió en una herramienta común para plasmar el sánscrito y su inmensa literatura, sino hasta la era común, es decir, después de Cristo. Esta transmisión oral, ¿qué implica? Una disciplina, una rigurosidad en la pronunciación, trabajar mucho con la memoria humana y crear numerosas técnicas para poder recordar todo ese conocimiento. Por eso nos llegan hoy en día los mantras y el canto védico, y justamente esa práctica tiene al menos 3000 años de antigüedad y nos ha llegado hasta el día de hoy por la importancia y la rigurosidad en la pronunciación del sonido. Samskrita, la palabra, se compone del sufijo ta, del participio pasivo después de la raíz kr, hacer, precedida del prefijo sam, que introduce la idea de excelencia. Una traducción posible podría ser excelentemente hecho o preparado. Panini observa la lengua védica, uno de los dialectos védicos que se hablaban sobre todo en el norte de la India, y su idea es generar una estructura gramatical, una especie de metalenguaje. Y entonces, en términos estrictos, no había un sánscrito védico y un sánscrito clásico, sino que tenemos a la lengua védica por un lado y el sánscrito por el otro, que sería el sánscrito clásico. ¿Cuál es la consecuencia de esta sistematización? Que el sánscrito se ha mantenido a lo largo de los siglos intacto, casi sin modificación, y por lo tanto se ha preservado el acceso a los textos fundacionales del conocimiento de esa cultura. Matemáticas, ciencia, historia o arte, cualquiera sea el campo de estudio, la belleza de la cultura védica ha sido intercalar hermosas historias en la forma de poesía y canción con el conocimiento más arduo. Existen muchas historias de este tipo que relatan el origen del alfabeto sánscrito, y una de ellas, de las más conocidas, es la de Shiva y su tambor Damaru. Maharishi Panini, este antiguo sabio lingüista que compiló la gramática sánscrita, narra que una vez los 7 sabios, los primeros discípulos del señor Shiva, lo visitaron en su morada en el monte Kailasa, y Shiva, por su deseo de iluminarlos, les ofreció una magnífica vista de su danza cósmica, y en el final tocó su tambor Damaru 14 veces. Y esos 14 sonidos fueron llamados los Maheshvara Sutras, y es la base misma del alfabeto sánscrito según la gramática de Panini. El sánscrito es una lengua descriptiva. ¿Qué significa que sea una lengua descriptiva? Que los términos que utilizan para nombrar a las cosas, al objeto o a las personas incluso, casi siempre son una caracterización o descripción de la función o apariencia de ese objeto. Por ejemplo, en el caso del castellano, cuando decimos portafolio, sacapuntas, rompecabezas, rascacielos, tocadiscos, ahí hay algo de lo que es lo descriptivo. Si bien que el castellano es una lengua nominativa que nombra a las cosas. Decimos, esto es un libro, pero no sabemos
¿Por qué se llama libro? Asociamos el objeto con la palabra simplemente. El sánscrito al libro le llamará objeto que tiene hojas o papeles y suma, que sirve para escribir o que está escrito, y suma todas estas características y le da un término para la palabra libro. Por ejemplo, aquí vemos la palabra pankajam, que significa loto. Esta forma está conformada por la conjunción de dos palabras, panka, barro, y jayate, nace, nacido del barro. Hay una lógica intrínseca que describe la característica del objeto. Cuando pasamos de un alfabeto de escritura a otro, este proceso se conoce como transliteración, que no significa traducir, sino simplemente cambiar las letras. ¿Para qué transliteramos? Para poder leer y que sea más accesible a nuestros ojos occidentales. Porque aunque no sepamos qué significa pankajam, por lo menos está escrito en letras que conocemos. Las dos palabras están en sánscrito, solo que en diferente alfabeto o escritura. Una cosa es el sonido y otra cosa es la letra escrita. Ahora bien, para transliterar existen diferentes sistemas o maneras. El más conocido es el sistema YAST, que es un acrónimo para Alfabeto Internacional de Transliteración del Sánscrito. YAST es el sistema de transliteración más utilizado a nivel mundial. Acá vemos otro ejemplo. La palabra nube en sánscrito se dice Jaladaha. Si analizamos esta palabra, vemos que está compuesta por Jala, que significa agua, y Daha, que viene del verbo dadati, que significa dar. Entonces vemos que dentro de la palabra misma hay una cierta descripción de lo que es el objeto nube, como aquello que da agua. Tomemos por ejemplo la palabra asana. Se deriva de la raíz as, que significa sentarse, encontrarse, residir. Teniendo en cuenta los diferentes significados de la palabra, podemos inferir otras connotaciones que no son evidentes en un primer momento, sobre todo esto de que el asana es un lugar donde me encuentro, donde resido. Es interesante ver que los nombres de los asanas son palabras compuestas. ¿Qué significa esto? Que en verdad son la unión de varias palabras, un mínimo de dos, por ejemplo. Kurmasana es el resultado de kurma, que significa tortuga, más asana, postura de la tortuga. O puede ser la unión de tres palabras, como sucede en este caso. Dijimos que en un primer momento no existía la escritura. Por ende, el sánscrito es una lengua fundamentalmente oral, y es fundamentalmente oral porque se le da mucha importancia al sonido. Como mencionamos antes, a los textos védicos se les llama shruti, es decir, aquello escuchado, revelado, y luego smriti, aquello que es recordado, justamente porque al no existir escritura, las personas debían memorizar los textos para poder transmitirlos de generación en generación. La idea del sutra, de la frase que condensa toda una serie de conocimientos simplemente en una oración, surgió muy probablemente como una forma de solucionar el problema de la transmisión del conocimiento por medio de la memorización. Como esas oraciones a veces son inentendibles, es por eso que existe toda una literatura de comentarios que viene a explicar y a interpretar ese sutra o ese aforismo, y esa interpretación va a depender de cada escuela, de cada maestro. Por ejemplo, Patanjali en sus famosos Yoga Sutras daba la definición de asana. Daba la definición de yoga. Yoga chitta vritti nirodha. Yoga es el control de los movimientos de la mente. Esa frase tiene más de 2000 años de antigüedad y ha sido transmitida de generación en generación. ¿Por qué?
porque es una frase cortita, yo no puedo recordar textos enormes, entonces lo que se ha hecho es condensar todo ese conocimiento en una frase, ya que en principio es difícil de entender. Por eso hay que meterse en el sutra, empezar a desarmarlo hasta poder captarlo. Se dice que el sutra es como si fuese una especie de cubo de hielo, un cubito. El agua ha sido condensada y ha sido transmitida de boca en boca. Hemos pasado ese hielito, ese cubo de hielo de generación en generación, pero solo cuando derrito el hielo puedo conocer toda la información que hay detrás de esa simple frase. Entonces, una de las técnicas ha sido la de memorizar frases, pero tampoco es sencillo memorizar frases cuando no hay un texto escrito de soporte y es todo oral. Entonces, para eso han creado también muchas formas de repetición de los sutras, de las frases para memorizar y para evitar que se pierda alguna palabra o se arme una especie de lo que llamamos nosotros teléfono descompuesto. Alguien en Occidente fue y tradujo Nirodha. En vez de como control, lo tradujo como suspensión, por ejemplo. Y ahí creó toda una serie de problemas. Esta idea de la mente en blanco, de suspender las fluctuaciones de la mente. La mente siempre va a fluctuar, es su naturaleza. Entonces no se trata de suspender las fluctuaciones, sino de alguna manera de manejarlas, de no identificarse con ellas. Sin entrar mucho en esto, es como un mini ejemplo. Entonces, el estudio del sánscrito podría verse como una invitación a ir más allá de la lectura de los textos traducidos para encontrarnos de manera conjunta con la teoría y la práctica y ser participantes activos más que observadores externos. Cuando miro un árbol desde mi ventana y mi experiencia es inmediatamente traducida a pensamientos, es traducida también a palabras, y las elecciones lingüísticas que hacemos o que son hechas para nosotros influencian nuestra perspectiva, las cuales a su vez crean nuestra experiencia. La palabra y el significado informan constantemente el uno al otro, emergiendo una en el otro hasta que se tornan completamente casi inextricables, inseparables. Cuando leemos un texto en una traducción, estamos inevitablemente viéndolo a través de la lente subjetiva del traductor, así como también la nuestra propia. Por eso en India se hace mucho hincapié en la transmisión del conocimiento de las Upanishads, de maestro a discípulo, y cada maestro a su vez pertenece a una tradición de transmisión, a un linaje. No se valora la innovación, no es transmitir es más que nada transmitir sin poner ni sacar, sin subjetividad, justamente en nombre de la preservación de la esencia del conocimiento, sin tergiversación. El maestro es el que tiene la visión integral y por lo tanto sabe cuál es el sentido más adecuado, no por una autoridad impuesta, sino porque ha pasado por la experiencia de haber recibido esta llave y haber abierto su propio corazón. Bueno, hasta acá un pantallazo de lo que me pareció que podría llegar a resonar con ustedes. La pregunta que me imagino que quizás estén pensando es si bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo hago para aproximarme a esto? ¿Cómo es esto de empezar? Empezar es empezar como en primer grado. Lo que aprendes en primer grado va a ser la base de todo lo demás. De llegar a leer Borges o escribir y recitar sonetos. Bueno, se empieza paso a paso. Y esto es lo que en general no se enseña en los cursos de sánscrito que están disponibles en inglés, por ejemplo, para los que tienen acceso al inglés, porque en general se parte de la base de que ya se sabe leer y escribir.